Tíos, muy buenas noches. Uno se pregunta, ¿por qué somos un país y no 30? O sea, ¿por qué somos un país llamado Perú y no somos por lo menos 4? 4 o 5, norte, o el norte chileno, no, también podría sí, ser. o sea, sería el sur, Sí. la región sur, Sí. Lima, el norte y la selva. Bueno, podríamos estar o muy fragmentados o haber sido anexionados por nuestros vecinos. ¿Qué partes del Perú han sido anexadas a casi todos nuestros vecinos, ¿no? Pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué no? Digo, ¿por qué Quito no es parte de Brasil? Por ejemplo, buena pregunta. Sí, ¿por qué Arequipa no es parte de Chile? ¿Por qué Puno no es parte de Bolivia? Pero eso es bien natural. Y en el norte, bueno. ¿Por qué somos un país? O sea, es decir, esa es una, ¿por qué tenemos ese mapa? Ya no, porque claro, Tumbes, Caén y Mainas ni de vainas podrían haber sido absorbidas por el Ecuador. Claro. Pero ¿qué hizo que una persona deje su vida, por ejemplo, en Zarumilla, por ejemplo, en esos lugares tan recónditos, por esa cosa que a algunos les molesta tanto, ¿no? Y otra pregunta, ¿no? Que siempre se hacen, creo, en algunos lugares es ¿cuál es nuestra identidad? Claro. ¿O qué es ser peruano? Claro. Exacto. No, y además con todo el discurso que suena bonito, suena elegante, suena muy de congreso, ¿no? Que somos un país plurinacional y la nación indígena, la nación ayánica y la nación... y aparentemente todos somos incas, los afrodescendientes y todo eso, ¿no? Todos esos países. Entonces, que yo creo que si es que nos sometemos a un examen de ancestría, como dicen genética, todos resultamos siendo afrodescendientes. Yo soy afrodescendiente también. Lucumí, Ibo de Nigeria. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, entonces... ¿Es cuartero con quién? No, debo ser, es 12%, según el proyecto Candela. Y eso nos lleva a una cosa que quería hacer desde el inicio, que es saludar aquí a un personaje legendario del cercado de Arequipa, amigo mío, que es César Velan, que hoy día ha tenido un hijito, entonces lo felicitamos desde acá, amigo del programa, amigo nuestro también. Velan. Saludos. Sí. Un fuerte abrazo y de verdad. Ya te has unido al club. Que Dios te bendiga a ti y a tu hijo. Sí. Bien. Volvamos entonces. El tema racial, en ese sentido, no es que nos una demasiado. No. Es un Miren, el tema racial no nos une demasiado, pero nos une más que a los, por ejemplo, por citar el caso de haber mencionado a nuestro amigo Velan, que es de ancestro croata, nos une más que, si tú comparas a un croata con un serbio, son parecidos físicamente, aunque los croatas dirán, no se parecen, los serbios son más feos, y los serbios dirán lo mismo de los croatas, pero son casi iguales físicamente, pero se odian a muerte, y no se pueden ver, como ninguna raza en el Perú se odia con ninguna otra. Sí, pues. Por eso, si uno lee el último tomo de la historia de la República de Basadre dice, en el Perú, gracias a Dios, no hay racismo. Eso lo decía Basadre. Ahora lo leería alguien y en medio de las guerras culturales incitadas por los progres diría, pero ¿qué le pasa a Basadre? ¿Cómo es posible si la realidad más evidente en el Perú es que hay racismo? En el Perú hay personas racistas, personas con prejuicios, pero racismo no hay, porque racismo es la ideología de los prejuicios racistas que se... Nada más llevaba a la guerra, llevaba a la discriminación real y al hecho de que haya baños de negros o que haya determinados derechos. Pero ¿qué ocurre? Nos han vendido el rollo del racismo. Interesante. Como una cosa que no te dejen entrar a una discoteca porque eres así, me dice, no me gusta, es medio feo que no entre a la discoteca. Otra cosa también es que te pongas a fumar marihuana en un pueblo de Urubamba y que los comuneros te linchen. Como le ocurrió a unos gringos, ¿se acuerdan? Entonces otra cosa es así, ¿no? O sea, tipo de discriminación hay, pero racismo propiamente... O sea, hay prejuicios raciales. Es una palabra fuerte. Pero el racismo en su sentido estricto es la institucionalización de una ideología que considera que una raza es inferior, una raza biológica es inferior a otra, mediante precisamente instituciones políticas. Por ejemplo, lo que pasa en el Perú es justamente, eso es lo raro, ¿no? O sea, por ejemplo, tú en unos lugares, a mí me ha pasado, ¿no? Yo en unos lugares era blanco, en otros lugares era cholo. Bueno, eso es una ventaja, como dijo Chale alguna vez Chale. No, pero en verdad, o sea, tú en el Perú te pasa un poco eso. O sea, yo vivía en Maranga y en Maranga era blanco.
Después me mudé a Miraflores y Miraflores era Cholo. Pero también dependía de las estaciones del año y de tu crecimiento, ¿no? Porque, Justamente. claro, a veces parecías más de una raza, a veces parecías más de otra, dependiendo de la edad. Pero que eso Claro, habla claro, de que o sea, en verdad no eres una raza pura, pues. Por o sea, eso, eres pues, una mezcla. sí. Entonces, Por lo tanto, el si racismo... casi todos somos mezcla, ¿cómo puede haber racismo? O sea, Claro. Bueno, yo creo que Es una manía, hay mezcla, pues. o sea, las ciudades, los habitantes los habitantes tradicionales de las ciudades eran en su gran mayoría mezclados, incluso los criollos, los que eran de apariencia criolla, tenían ancestros, pero el interior del país es un interior esencialmente ameríndio, y eso es una ventaja. Después vamos a hablar de Claro, a mí Sí. mira, ¿sabes qué me hace pensar esto? Yo creo que el racismo en el Perú, más que racismo, es una aspiración a ser blanco. sí. Todos queremos ser blancos, nadie quiere ser cholo. Pero tú eres el laberinto de la choledad de acá. Pero cuando eres ese cholo, todos es el ideal de la clase media. Porque, Es lo que se ha vendido, Sí, es ¿no? el ideal de la clase media, Probablemente. es el ideal de la clase media, de cierta clase media. Ya, pero el ideal- pero es que el problema también del Perú es que la clase media limeña cree que es todo. usurpa la representatividad, Sí, cosa, que uno se da, claramente. cosa que uno se da cuenta Así es. cuando ve Así es. Locos de Amor, por ejemplo. Y dicen, ay, esta película imprime la memoria del Perú de una época. No, señores, de la pequeña clase burguesía media, así de los es. 80s. Donde yo estuve. Ahora, yo estuve ahí. Es Sí. efectivamente. Y ese Sí. además es la manía de Valderomar. En cambio, claro. El En Perú, cambio, Lima, ¿dónde se Lima maneja? es el... El Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert. Soy yo. Pero Y el ¿qué tipo es? pequeño, además. Y eso nos demuestra qué es el Perú y cuál es el peruano representativo. El limeño. Y no, Montenegro. yo creo que eso no es el peruano representativo, No, eso, pues. eso es lo que aparece como el peruano representativo. Claro, pero lo hay que que vende. entender qué es el Perú. ¿No? Hay Ahora, que entender qué es el Perú. Pero a ver, ¿Qué es digamos el que Perú? teníamos una lista y pusimos la raza primero, porque para algunas naciones sí, la raza es... No, aquí algo la raza no importante. es. Acá, tachado. Ya, ¿qué nos da la unidad? Que los incas. A ver, porque no, cosa plana, tonta, así, farandulera, ¿no? Así como dice que explota en la cara, ¿no? Perú está hasta las patas en fútbol, de repente le ganas a Ecuador. Hoy día hay colas para comprar entradas para ver el todos somos Perú. Perú. O sea, Sí. Perú, fútbol. O sea, el fútbol une al Perú de todos El los Perú. colores. Por tontos Y somos muy malos. y por llorones que seamos y por quejones Claro, que entonces seamos. hay que hacer la ¿Cómo es genealogía posible que del la chica fútbol? del vóley no ser hermano? Y la canción más cantada probablemente es Perú, Perú campeón, campeón. de lejos, más que el himno, porque Ya. el himno no se lo ¿Qué? sabe. ¿Por o sea, qué? No tanto. Puede ser. No tanto. Puede ser. No me atrevería a decir. Yo creo que hay otras canciones que son más cantadas, las canciones de misa, por ejemplo. Pero bueno, Es se que canta por ahí más. va, ¿sabes que Claro. no? No. O el El Señor de los Milagros. el Señor de los Milagros. También, Ya, la también, única, ya, también. por eso Por estamos eso. adelantando el Ya, final. vamos a ver. Ya. Fútbol, tú dices fútbol, Claro, puede ser. y es raro. Sí. O sea, sí, pero no, porque Es aparentemente mitología, la gente además. mira fútbol, pero en verdad no sé si son Pero todos, ¿qué no nos sé si dice? la ¿Qué gran nos dice? mayoría. ¿Cuáles son los países donde hay que hacer una fenomenología, una filosofía de por qué nos gusta el fútbol? ¿Cuáles son los países a los que les gusta el fútbol también? Argentina, Argentina, Brasil, Brasil, Uruguay. Chile, Chile y fuera del continente Inglaterra, ¿De Sudamérica? Inglaterra, del mundo. Alemania, Fuera de Sudamérica. España. Alemania y España, Italia. sí, Francia por ahí, o sea, Por ahí son no los tanto países, con la excepción de Inglaterra inventó el fútbol y por ahí hay algo de afición a Inglaterra, aunque es el deporte del proletariado. Sí. Es el deporte del pobre irlandés que está por ahí, o del galés, o del tipo que fue traído Claro, para porque trabajar. las altas Porque las altas son el cricket y el cricket, polo. claro, y El polo, cricket y sí, el polo. no, tal cual. Pero es el ballet del proletariado, decía. Pero los lugares donde hay mayor, yo creo que el deporte, Alemania es el país del deporte del fútbol y España e Italia, el eje, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Japón no le gusta tanto el fútbol, aunque también. Aunque ahora sí, se está Aunque ahora sí, volviendo pero el loco. béisbol todavía ahí les da. Pero ¿qué ocurre? Son los países, me atrevería a decir, los países católicos, comunitarios, a los que les gusta el fútbol. Entonces ya tenemos por ahí un rasgo que va del fútbol a una identidad espiritual, ¿no? Pero podemos continuar con la comida, Pero por no, ejemplo. es que es una hipótesis de Sí. ya. Si te vas al tema de la comida, que es otro también, ¿no? Mm. Nosotros nos Claro, la metemos gastronomía, Gastón Acurio, porque muchos dicen ahora, gracias a Gastón, somos lo que Mm. somos, estamos empezando a crear Bueno. identidad, y en parte sí. más que crear, Pero es estamos disparar, manifestando, a ver, sí. es disparar el éxito de una Ah, identidad. pero si tú te A ver, un acuerdas, ratito. Gastón no inventó una identidad. Gastón lo que ha hecho es mostrar al mundo. Ese es su rollo. claro, Porque pero lo que ve, tiene Gastón en la cabeza es tú te convertir pones a la comida pensar, peruana en una comida tan famosa como la mexicana o la italiana. Algo así. Hace 20 años Porque La es- mexicana y la encontrabas todo italiana. lo que Después vamos a encontrabas resaltar hoy. esos temas. También. Sí, encontrabas lo que encontramos hoy en cuanto a oferta gastronómica hace 20 años,
yo raramente encontraba lo que había hoy. Chifas, por ejemplo. Chifas habían pocos en Arequipa. Hace 25 años, hace 30 años. Sí, No sé si en muy tu época poco. ya había. No, en No. mi época había un par. De acuerdo, O sea, pero el chifa era exactamente o mejor o igual de sabroso y de rico que ahora. O a veces hasta mejor. Ahora ya viene el tema Claro, no, no, fusión, sí. ya viene un Viene- tema viene- gastronómico más charm. a lo que voy es lo que te vende la idea esta de Concepto Perú, ¿no? Que ahora es una marca. marca. Ya, lo que digo, Empujas. el punto Sí. es simple. La comida ya la teníamos. La Sí. comida ya Nadie la éramos. inventó. Ya éramos un país que encontraba identidad en la comida. O sea, el peruano que se iba del Perú lo que más extrañaba era su comida. Eso no pasa en todos Y los por países. ejemplo, hay regionales, pollo, ¿no? yo he ido a Villorrios de la Sierra que tienen una pollería Sí, sí. de pollo a la brasa. Sí, claro. Pero he ido a ciudades, en otros lugares, en ciudades en Alemania, por ejemplo, grandes ciudades donde no hay pollo a la brasa. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Claro. ¿Cómo es posible que no haya pollo a la brasa? Ya, ese tema, ¿no? El peruano come sabroso, la comida Eso nos rica. une, eso nos da... Yo creo que sí es una característica más o menos generalizada. ¿Y por qué? ¿Por qué nuevamente? Entonces, ¿cuáles son el ronco mencionado México e Italia? Obviamente el progresista que ve este programa va a decir, ¡ay, todo lo llevan para su molino y no es posible, etcétera! Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es la comida qué es? La comida es una naturaleza espiritualizada. Porque la comida tú tienes un choclo que tú no lo has creado, pero tú tratas de hacer el choclo que Dios hizo de la forma, o sea, tú cooperas con el choclo. Claro, o sea, procreación. la naturaleza Cooperación. coopera, la naturaleza, así como la naturaleza coopera con la gracia, así también el arte, la cultura coopera con el elemento vegetal salvaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, para que tú puedas valorar la comida, tienes que valorar el orden natural. Si tú no valoras el orden natural, no valoras la comida. Entonces, ¿quiénes no valoran el orden natural? Los que no valoran la razón como una facultad capaz de conocerlo, que son quienes, los luteranos, ¿no? Entonces, y los calvinistas. Entonces, ¿y qué ocurre? Eso se ve claramente en Alemania. Cuando tú No te van a cruzas, escuchar. sí, no, seguramente. Entonces, cuando tú cruzas Alemania, cuando tú cruzas la zona católica de la zona protestante, ahí está, en la zona católica tú tienes cerveza y salchichas, y en la zona protestante tú tienes sopa de col, ¿no? Y ni se diga la cocina finlandesa, e incluso la cocina inglesa. No, la cocina inglesa está. La cocina inglesa es terrible, el pastel de sesos, esas cosas terribles. Y lo que se puede Sopa comer, de cola de vaca, ¿no? sí, lo único que se Sí. puede comer, sí, y ni siquiera es un timpo, porque claro, dirán cola de vaca. Nosotros comemos cola de vaca en el timpo, pero es más rico. Ahora, ahí Entonces, estás hablando como que hay ciertas comidas mejores que otras. sí, o sea, mejor dicho, ¿por qué hay ciertas comidas mejores que otras? Porque la gente tiene la intención de hacerlas. Y ahora Cuando no te interesa la comida, no te esmeras en hacer un arte gastronómico, en un arte culinario, porque no te interesa la comida, porque la comida en la comida no se revela tu condición Estás de hijo de pensando Dios. en otras cosas. Estás pensando, por ejemplo, en hacer un ascetismo Mira, y ahí intramuntano. también, mira, hay otra relación, hay un salto. De repente el salto es muy, muy fuerte, pero Ujú. me acuerdo del texto de Piper sobre la fiesta. Ya, claro. Comida y fiesta, en nuestro caso, está totalmente Asociado. Relacionado. en general. O sea, comer y fiesta Por está- ejemplo, en Arequipa hay no cosas que solo se están es así, perdiendo ¿ah? en Arequipa, pero que nos revelaban la gran vinculación que tenía el calendario litúrgico con la comida. Sí, claro. Por ejemplo, las Las guaguas. sopas y las Sí, sopas. Las guaguas de noviembre. Sí, sí, sí. Las guaguas de La noviembre. de Pascua, que en verdad las guaguas representaban a cadáveres Claro. de niños que eran comidos Ah, sí. al inicio de la fiesta de Todos Santos, pero como una especie de símbolo, ¿no? Qué miedo. Entonces, otra cosa, que en otras partes se llama pan de muerto. ¿Ah, sí? No, pero si te fijas, eran momias, pero No, en eran verdad momias, eran guaguas. eran guaguas, de moros. Porque tenían turbante. Así eso es lo que también he visto. ¿Por qué? Porque son moros, pues, que te comes moros, como los cruzados, cuando estaban ahí. Entonces, el lugar es que Creo es que así. estaba en contra de... Estaba sacando No, agua de ahorita nuestro te- bolígrafo. No, mira, el asunto es que también había otra cosa que era una especie de condesa, de pastel chato, que no me gusta, pero que a mis papás les encanta por tradición, que se llamaba pan del Paso, y que salía solo en las fiestas del Paso, que eran las fiestas de San Francisco y las fiestas de Santo Domingo. Ya, pero mira, por ejemplo, a ver, Claro. la vinculación, no, y así mil Mil cosas. cosas. El turrón de Doña Pepa, la mazamorra morada, El la mismo arroz panetón, de leche, el caldo de- postres, picarones. El caldo de Pascua, Acá, caldo de Pascua, claro. caldo de viernes. claro, caldo de viernes. Por algo se llama San así, Pedro, ¿no? había O sea, unos frijoles que hacía mi abuela que se llamaban San Pedro y San Pablo, y que se Sí. comían por San Pedro y San Pablo, que eran frijoles de dos colores. ¿Ah, sí? Sí, Azul. sí. Mira tú. Y a ver, digamos que tampoco es la gastronomía en sí, ¿no? Pero No, que es Es una Claro, concepción que del mundo. detrás. Nos da otro matiz de una concepción del mundo. Ya. Es una concepción que ha sido en el primer lugar comunitaria y en el segundo lugar, popular comunitaria, y en el segundo lugar conocedora y amadora del orden natural.
No, es que mira, es bien, y en ese sentido, yo no pongo causa-efecto, pero la comida peruana está bien asociada a la cultura católica, necesariamente. No sé si tú conoces, o sea, hablemos solamente de Arequipa, cualquier nombre famoso de picantería, de señora picantera, que son como así las catedrales de la picantería, ¿no? No sé, la Benita, la Lucila, etcétera, ¿no? La Fiera, ¿no? Sí. Todas estas señoras, a ver, ninguna de esas señoras es de otra religión que no sea católica. No, y en la picantería está muy, en el espacio de la picantería, desde acá un saludo a mi amiga Ros Postigo, que hizo una tesis para fotografía muy interesante estudiando la iconografía de las picanterías. Toda la picantería tiene su altar. No hay una que no tenga altar. O sea, toda picantería tradicional tiene a la Virgen de Chapi o al santo de la devoción, que puede ser el Señor de Huanca, que pueden ser incluso devociones de Cristo, etc. La tradición arequipeña, que es la señora que hacía la fiera, y que es la tradición arequipeña, hace todos los años la fiesta del Señor de la Buena Esperanza, que es un señor sin una sandalia, que se venera en San Agustín. Y entonces es así. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento empezamos a perder eso? Porque creo que empezamos a perder. Lo perdió Lima. Yo creo, lo perdió Lima y lo perdió ese sector que usurpa nuestra representatividad. Por partes de Lima sí, pero partes de Lima no. Pero el sectorcito, todo el sector provinciano en Lima, también tú dices, o sea, Lima no es Lima. O sea, Lima es de todo. Mucho más grande. Sí, no, el Lima es de todo. Entonces tú dices, tienes un montón de parches en Lima también, que no necesariamente es esto que estamos hablando, una representatividad clase mediera, usurpada en buena parte también, como tú dices, usurpada, no sé si usurpada, pero que suena mucho y que viene con todas las corrientes que se arrogan, que es y que es a partir de la aparición también de la televisión peruana, porque es la gente que tenía el barrio de la televisión, que decía, bueno, estamos haciendo televisión, llama a todos tus parientes para que actúen, ¿no? Ahora, es cierto que en la dinámica limeña cada vez se hace más difícil mantener esto. Digamos, si tú pasas hora y media por ida y hora y media por vuelta de tu trabajo, de movimiento, te queda menos espacio para estar con tu familia, para orar. Ya no hay tradición, para conservar la tradición. Ya no existe en Lima. Entonces, hay algunos todavía, es como una reliquia ver al criollo limeño católico, que es interesante, que es, por ejemplo... Dime dónde está. Está en las Nazarenas a veces. A veces ves a la gente que va a las Nazarenas, pero ya está muriendo mucho. Sí, pero Lima se ha convertido en una especie de islotes enrejados de personas que tratan de trasladarse lo menos posible. Tiene un Corpus Christi, que es un Corpus Christi del Cusco, que sale de San Sebastián de Lima, y que es en devoción andina, tiene la Virgen de Chapi. Pero lo cierto es que yo lo que veo es que hay una especie de todavía nata moral católica. Inconsciente incluso. Inconsciente, ¿no? Y en la cual discutimos. O sea, cuando la persona más liberal, izquierdista de atea te raja de la iglesia y habla de los pederastas y de los perversos que son los curas, su queja tiene un contenido valórico de origen católico. Católico, además. En todo lo que se hace. En todo lo que hace un peruano. Yo ya estoy notando que ya hay gente que ya no tiene ni idea. Sí, eso o sea, que gente que ya es como si hubiera... Yo conversaba con una persona que digamos es atea, ¿no? Y ella, digamos, tiene un montón de principios y valores muy parecidos a los de un católico, porque sus padres se les transmitió eso por sus abuelos, ¿no? Claro. Pero sus padres ya no van a misa, ya no comparten, digamos, la fe. No, es que no hablamos de la práctica, ¿no? Pero la práctica es variable. Traspasas eso, traspasas los principios y valores, pero esta persona ya no va a poder... Los grados de práctica del Perú, los grados de práctica del Perú son bajísimos. Muy bajos. Claro. Pero hay lugares donde se conserva la tradición y las costumbres católicas, pero no hay práctica. ¿Por qué? Pero por un tema de pastoral, ¿no? y de destrucción de la doctrina también. Sí, también. Ahora, ¿cómo? O sea, yo sí creo que perder eso es perder He estado justo conversando con un sacerdote que vino a escalar una montaña, pero que al final se quedó haciendo apostolado, un padre alsaciano, el padre Gins Vittel, un gran cura, y que había pasado por La Paz antes. Y me dice, La Paz descristianizada. Claro. Totalmente descristianizada, La Paz. Pero en el Cusco ya un poquito más, ¿no? O sea, fue al Cusco y ahí la gente lo reconocía con la sotana, etcétera. Decía, padre, usted es de Lumen, y le decían, pero no era. Entonces, y cuando llegó a Arequipa ya se quedó pues fascinado, ¿no? De nuestra piedad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que Bolivia, que era el otro pulmón, por utilizar una metáfora de un papa, ¿no? Referida a las iglesias orientales y occidentales, el otro pulmón del mundo andino, ¿no? El Perú, Bolivia, quizás Ecuador, pero Bolivia, que era el corazón también de cierta peruanidad sacral,
¿no? Se ha descristianizado totalmente. Pero es que en Bolivia, César, no tuviste lo que tuviste acá. No, sí. ¿Ah? No. También, no, es cierto, es que no fue igual, pues. No hay nivel de comparación. Es una nación aymara allí que era es que también estaba sobre un barco. También hay dos Bolivias. Sí, hay la Bolivia de La Paz y la Bolivia de Chuquisaca Sucre. Sí, claro, que Chuquisaca tenía la universidad, una de las universidades más grandes, tenía una audiencia antes que la audiencia del Cusco. Era la audiencia del sur del Perú. La audiencia del norte del Perú era Lima y la audiencia del sur del Perú. Y más cerca al norte de Argentina. Y estaba claro, el norte de Argentina. Entonces, era un lugar clásico. Pero ¿qué ocurre? Hay una guerra civil en Bolivia a finales del 19 que hace que los liberales triunfen. Y los liberales llevan la capital a La Paz, que es ciudad masónica, ciudad liberal. Entonces, y se ha ido, o sea, en Bolivia pudo haber habido algo, pero en el virreinato, pero se ha ido descascarando. Sí, pero si volvemos a la unidad peruana, de hecho un componente de unidad es el catolicismo. No estamos hablando de práctica. Yo creo que es la raíz de la unidad. La raíz de la unidad, efectivamente, que puede estar. Yo creo que hay dos cosas que, desde mi perspectiva, dos cosas que caracterizan al Perú y que podríamos definir. Raíz católica y medio geográfico y humano andino. El Perú es la cristiandad andina o su vestigio. Así como la cristiandad europea fue el imperio de Roma, que dio su sitio un imperio entre los gentiles para permitir la evangelización ulterior, así también el único imperio que aparece en el hemisferio occidental es el peruano, que trabajaba sin saberlo para Santo Toribio y para Santa Rosa y para San Francisco Solano. Entonces, el Perú es la cristiandad andina o su vestigio. Ya, y ese vestigio es lo que va quedando, desapareciendo, ¿qué queda? Nada. Claro, o sea, ¿qué te va a dejar? No hay otro elemento. La cuestión sería crear un mito, como intenta hacer Evo Morales, crear un mito. Bueno, como si te suena la independencia claro. de acá, o sea, el panteón de los próceres. Exacto. Esa mitología crear un de mito, reemplazar a los santos por ellos. Pero aún así fracasa la mitología de que vamos a hacer un Estado-nación más, como miles de Estados-naciones, una república más al europeo, a los checoslovacos, ¿no? O sea, un paísito más que tenga su banderita. Eso no funciona. Entonces la cuestión es que el Perú se muere por su vocación imperial, porque el Perú es un país que, aunque parezca mentira por nuestra pequeñez espiritual actual, es un país que muere de hambre por la grandeza de su vocación, ¿no? Es un país imperial. Es un país imperial, es el país. Ribagüero decía, nosotros somos el país clásico de América, porque somos el país que ha traído la civilización, tanto la civilización prehispánica como la civilización hispánica. Entonces, claro, esa es nuestra identidad. Es que es eso. O sea, y no somos conscientes. Y por eso es que... y nuestro rol sí, para con nuestros vecinos también. Porque nosotros siempre hemos tenido el rol de primogenitura espiritual, como diría Víctor Andrés Belaúnde. Por eso nos metimos a la guerra con Chile. Nos metimos a la guerra con Chile no porque quisiéramos conquistar Chile. Porque cuando uno lee por qué nos metimos, parece la cosa más estúpida del mundo. Pero nos metimos para defender a Bolivia. Sí. Porque Bolivia era débil. Entonces, y para que se respeten el principio de las fronteras americanas establecidas en un continente que había proscrito desde su fundación el derecho de conquista, desde su fundación independiente, ¿no? Dijeron, no tenemos que respetar las fronteras. Entonces, tenías a Brasil y a Argentina descuartizando Paraguay. Y el Perú diciendo, no lo hagan, por favor. Bueno, también al Perú defendiendo a Cuba, a la Cuba independiente en el periodo de las guerras de independencia de Cuba, ¿no? Que mandaron a Leoncio Prado, que combate ahí, ¿no es cierto? Entonces, y luego tenemos a Leoncio Prado, el Leoncio Prado que muere en Huamachuco, fue a combatir a Cuba, y los cubanos los mandaron a Pacheco Céspedes, a Céspedes de Pacheco Céspedes, que fue un cubano que combatió en la Guerra del Pacífico y que quedó como guerrillero en la zona de la Tacna ocupada por Chile, ¿no? Creo que deberíamos tener sentidos de eso, de la historia, ¿no? Porque, claro, sí, entonces, hay que revisarlo. O sea, es cierto, y es necesario porque entonces, no somos siempre nos hemos considerado primogénitos espirituales de América, incluso inconscientemente, y hay que volver esa opción. Pero esa opción, esa identidad imperial no puede ser sostenida por un conjunto de liberales que solo creen que el único fin de la nación es que los índices estén altos, es decir, por PPK, un cosmopolita sin raíces. Claro, y que además tiene esta idea de entrar en una modernidad que no se sabe bien. Claro, que no se sabe bien qué es. Entonces, modernidad, Zavala diciendo, modernidad, Perú moderno, ¿qué es? El Perú es clásico, el Perú es el núcleo de la civilización de América del Sur. No podemos estar, y nuestra pequeñez viene por no estar a la altura de esa vocación, porque la corrupción de lo mejor es lo peor. Interesante. Sí. Bueno, señores, tema complicado, largo, complicado. Vamos a partir entonces. Sí, entonces. Tíos, nos vemos la próxima semana.